No sé cuánto tiempo llevaba dormida, pero algo me despertó. No fue una voz. No fue la luz. Fue otra cosa. Fue su mano. Estaba sobre mí, suavemente, como si se hubiera posado por accidente. Pero no se quitó. Yo seguía acostada de lado, con la espalda hacia él. La tela de mi vestido era delgada y su palma se sentía a través. Podía fingir que dormía. Podía moverme. Podía decir algo. Pero no lo hice. Mi corazón comenzó a latir distinto. Más rápido. Más profundo. Como si esa mano estuviera tocando algo más que mi piel. Y el silencio entre los dos era lo que más ruido hacía. No se movía. Tampoco decía nada. Y yo tampoco. ¿Lo soñaba? ¿O lo deseaba? El calor de su palma empezó a subir por mi espalda, aún sin moverse. Mi respiración ya no era la misma. Intenté mantener la pareja, tranquila. Pero por dentro todo estaba ardiendo. Lo conocía demasiado bien. Sabía cómo era su presencia. Y esta no era la de siempre. Era otra. Más pesada. Más lenta. Más cercana. No debería estar ahí. No a esa hora. No en ese sofá. No conmigo. Y sin embargo, estaba. Yo apreté las piernas, como si eso pudiera ocultar lo que sentía. Como si ese pequeño gesto pudiera protegerme de lo que venía después. Pero su mano siguió ahí. Y entonces su pulgar apenas se movió. No fue un error. No fue sin querer. Fue una decisión. Y yo, en silencio, decidí algo también. No detenerlo. Sentí el colchón hundirse un poco más. Él se acercó. No hizo ruido. No dijo palabra. Solo su cuerpo, más cerca del mío. La tela entre nosotros era casi nada. Y el aire ya no era aire. Era su aliento, cálido, lento, directo en la curva de mi cuello. Yo seguía de lado, inmóvil, pero por dentro temblaba. Su respiración era tan lenta, tan consciente, como si supiera exactamente dónde estaba, como si lo hubiera planeado, como si me hubiera estado esperando. Yo cerré los ojos más fuerte, como si eso pudiera protegerme del fuego que me subía por la espalda. Él no me tocaba más allá de su mano, pero su cercanía lo invadía todo, el espacio, mi cuerpo, mi voluntad. Y entonces sentí su pecho casi pegado a mi espalda. No se rozaba del todo, pero el calor estaba ahí. Esa presencia que te cambia la respiración sin siquiera tocarte. Yo me mordí el labio, y no sé si fue por miedo o por deseo, quizá por ambos, porque lo que más me quemaba no era su contacto, era lo que callábamos. Era saber que si yo me giraba, él no se iba a alejar. Era esa pausa, ese punto exacto donde todavía estamos a tiempo de detenernos, pero ya no queremos. Y fue en ese momento, en ese segundo suspendido, que él exhaló más fuerte. Su aliento tocó la raíz de mi cuello. Y yo, sin pensarlo, solté un suspiro bajo, casi inaudible, pero lo suficiente para que él supiera que ya no fingía dormir. Ya no había vuelta atrás. No nos dijimos nada. Ni una palabra, ni una pregunta, ni un permiso. Pero el silencio, ese sí lo dijo todo. Yo seguía de lado, sintiendo su cuerpo a milímetros del mío, y su mano, todavía ahí. Ya no fingía dormir. Él lo sabía, y no se apartó. Mi piel se había vuelto más sensible. Cada parte de mí, escuchando su cercanía, cada parte de mí, diciéndome que no debía estar sintiendo esto. Pero lo sentía. Una parte de mi alma quería correr, la otra, quedarse quieta para siempre. Y él seguía sin moverse. Solo el aire entre nosotros. Y el calor. Ese calor espeso. Ese calor que no viene del clima, ni del cuerpo. Viene del deseo que se contiene. Y por eso arde más. Sentí su mano presionar apenas. Solo un poco. Como quien pregunta sin hablar. Como quien espera una respuesta. Con la piel. Y yo, sin girarme,
Respiré hondo. Fue mi forma de decirle que sí, que lo había sentido, que no iba a detenerlo. Sus dedos no bajaron, tampoco subieron, solo se afirmaron en la curva exacta donde empieza la duda. Es el lugar donde todo puede pasar, o todo puede romperse. La tensión era tan real que casi se podía cortar, pero nadie quería hacerlo. Yo cerré los ojos de nuevo, pero esta vez, no para fingir, sino para sentirlo más fuerte, para no distraerme con la culpa, para no pensar en lo que vendría después. Solo ese segundo, solo esa respiración, solo ese silencio, donde ya estaba todo dicho. Yo no quería moverme, pero mi cuerpo ya lo estaba haciendo por mí, muy despacio, casi imperceptible, como si no quisiera que mi mente lo notara. Mis caderas se acomodaron, buscando más espacio, o tal vez buscando menos distancia, y entonces su mano lo entendió. No bajó, no subió, solo se adaptó a mí, como si ya supiera exactamente dónde estar. Mi espalda se arqueó apenas, y su respiración cambió. Él también lo había sentido, ese pequeño gesto, esa mínima entrega. No dije nada, no abrí los ojos, pero ya no éramos los mismos que unos minutos antes. Ya no había excusas, ni confusión, solo esa certeza que aparece cuando el cuerpo decide por ti. Y la culpa, esa llegó un segundo después, como un golpe suave pero firme en el pecho, como esa voz interna que te recuerda que esto no debería estar pasando. Pero aún así, no me alejé. No podía. Había algo en su presencia que me anclaba, algo en su silencio que me abrazaba más que cualquier palabra, y algo en mi cuerpo que lo reconocía, como si lo hubiera estado esperando desde antes, desde siempre. Aunque jamás lo hubiera dicho en voz alta, mi mente trataba de encontrar razones, pero el cuerpo ya había decidido. Con cada pulso, con cada milímetro, con cada roce no dicho, pero inevitable. Y fue ahí, justo ahí, cuando sentí que él bajó la cabeza y su frente tocó suavemente mi nuca. No fue un beso, no fue una caricia, fue otra cosa, fue rendición. Me giré, no de golpe, no con miedo. Fue un movimiento lento, cargado de dudas y de algo más. Quería ver su cara, quería confirmar si todo eso que sentía también estaba en sus ojos. Y ahí estaba, mirándome. No me miraba directo a los ojos, miraba mi boca, mi cuello, mi pecho que subía y bajaba agitado, intentando esconder lo que ya era evidente. Su mirada no era la de siempre. No era la del amigo, el compañero, el que pasaba los domingos en casa. Era otra. Era la de alguien que había cruzado un límite y no quería volver. Yo tampoco. Pero seguíamos en silencio, sin tocarnos más, solo mirándonos, como si ese momento fuera más peligroso que cualquier caricia. Porque ahora ya sabíamos que habíamos sentido lo mismo, que lo habíamos deseado, que lo estábamos deseando. Y eso dolía, porque no era el lugar, no era el momento, y sobre todo, no era él. O sí, porque en ese instante, mi cuerpo seguía buscando el suyo. Mi respiración seguía acompasada a la suya, y sus ojos, esos ojos, me desnudaban sin tocarme. Él no dijo nada. Solo me miró con una mezcla de culpa y ternura. Y yo lo sentí. Sentí que si me acercaba un poco más, él no se alejaría. Sentí que si lo tocaba, me respondería. Sentí que ya no éramos dos personas compartiendo un sofá. Éramos dos decisiones a punto de romperse. Y sin embargo, no nos tocamos. Solo esa mirada, larga, densa, irreversible. Lucía. Su voz me atravesó, suave, grave, y con un tono que jamás le había escuchado. No me llamó como siempre. No fue un saludo. No fue una pregunta. Fue otra cosa. Una confesión sin palabras. Mi nombre, en su boca, sonó distinto. Más lento, más denso.
más cerca. Y yo, sin pensarlo, respondí. ¿Qué? No sé por qué hablé. No tenía nada que preguntar. Todo ya estaba dicho. Pero mi voz también necesitaba salir. Temblorosa, inquieta, viva. Él me miró y bajó la vista, como si se sintiera culpable. O tal vez, como si se sintiera descubierto. Yo también bajé la mirada. Y ahí estábamos, cerca, con la piel erizada, con el deseo aún latiendo en el aire, pero llenos de culpa, porque no era el momento, porque no era correcto, porque si alguien entraba a esa habitación, todo se derrumbaría. Y aún así, ninguno de los dos se levantó. El calor seguía entre nosotros, y ya no venía solo de los cuerpos, venía de la tensión, de la emoción contenida, de lo que no habíamos hecho, pero habíamos sentido. Él levantó la mano, lentamente. Yo pensé que iba a tocarme de nuevo, pero solo la dejó suspendida, entre nosotros, como si preguntara si todavía había un paso más. Yo lo miré, y no dije que sí, tampoco que no. Solo lo miré, con el deseo ardiendo en los ojos, y la culpa apretada en el pecho. Y fue ahí, en ese instante imposible, donde entendimos que si pasábamos ese umbral, ya no podríamos volver atrás. El tiempo dejó de tener forma. No sabía si habían pasado segundos o una eternidad. Solo sabía que estábamos ahí, suspendidos, contenidos, ardiendo. Él bajó la mano, muy despacio, hasta que sus dedos rozaron los míos. No fue un agarre, no fue una caricia, fue un roce, delicado, intencional. Y con solo eso, mi cuerpo volvió a arder. Mis dedos también se movieron, sin decidirlo, como si quisieran entrelazarse, pero sin atreverse del todo. Nos miramos, y en sus ojos vi miedo, deseo y algo más peligroso, certeza. Certeza de que si nos tocábamos, ya no habría marcha atrás. Él se inclinó apenas. Yo sentí su respiración bajando por mi clavícula, y por un segundo pensé que lo haría, que me besaría, que me tomaría, que cruzaríamos ese borde que habíamos marcado 1000 veces con palabras, reglas y silencios. Pero se detuvo, a milímetros, tan cerca que podía contar sus pestañas, tan cerca que mi pecho tocaba el suyo cada vez que respiraba. Y en ese filo exacto, entre el deseo y la rendición, él cerró los ojos, no para dejar de verme, sino para no caer. Yo también los cerré, y en la oscuridad compartida, todo fue aún más real, porque no hubo beso, no hubo piel, pero hubo algo más profundo, más íntimo. Estuvimos ahí, en el borde, sosteniéndonos del abismo, y sabiendo que, tal vez, ya habíamos caído sin darnos cuenta. Me incorporé lentamente. Las piernas me temblaban, no de miedo, sino de algo que no sabía cómo nombrar. Él se quedó sentado, con los codos sobre las rodillas, la cabeza agachada, las manos entrelazadas, como si el peso de todo lo que no hicimos le cayera encima. Yo no dije nada, tampoco él. El cuarto seguía igual, la luz tenue, la colcha arrugada, el aire tibio, pero nosotros ya no éramos los mismos. Mis pies tocaron el suelo. El frío me recorrió de golpe y sentí, con una claridad dolorosa, que ese instante ya era pasado, inolvidable, pero pasado. Di un paso, no hacia él, sino hacia la puerta. No porque quisiera irme, sino porque quedarme hubiera significado rendirme. Él levantó la mirada. Sus ojos me buscaron, no con reproche, con pena. Pena de lo que fuimos por unos minutos. Pena de lo que no seríamos nunca. Yo le sostuve la mirada, y por primera vez sonreí. Una sonrisa mínima, triste, limpia. Y sin decir palabra, me fui. Cerré la puerta detrás de mí, pero su calor seguía pegado a mi piel, ese tipo de contacto que no deja marca visible, pero te cambia para siempre. Este momento cambió todo para mí. ¿Y tú, te hubieras atrevido? Si llegaste hasta aquí, es porque sentiste algo.
No te vayas sin dejar tu like y contarme, ¿te ha pasado algo parecido? Quiero leerte en los comentarios. Y ahora, toca darle clic al próximo video que ya te está esperando en la pantalla. Pero cuidado, que lo prohibido a veces regresa. A veces, un solo instante basta para desordenar todo lo que creías tener bajo control. Un roce, una mirada, una respiración donde no debía estar. Y aunque no haya pasado nada, tú sabes que ya pasó todo. Esa noche, no hubo cuerpo contra cuerpo. No hubo palabras sucias. Pero sí hubo algo más íntimo. El deseo contenido y el recuerdo imposible de borrar. Porque hay cosas que no necesitan suceder para quedarse en ti. ¿Y tú? ¿Alguna vez te quedaste al borde de algo que no debía ser? Te leo abajo. Cuéntame tu historia. Y si este momento te hizo sentir algo, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Tu próxima confesión te está esperando en el siguiente video.